El problema del área. El problema del área es un problema que ha motivado el estudio del cálculo integral. En el momento en el que fue planteada esta pregunta, se hicieron intentos por resolverla y de hecho unos bastante exitosos. Y algunas de estas ideas permitieron el origen como tal de lo que es el cálculo integral que conocemos hoy por hoy. Las ideas no se desarrollaron precisamente como nosotros las estudiamos actualmente. Muchas de estas ideas fueron retomadas posteriormente y fueron potenciadas con el desarrollo y ya la disponible teoría de límites en el momento en el que se planteó el problema del área y en el que se dieron algunas respuestas bastante buenas y acertadas. No se tenía disponible la teoría de límites para poder potenciarlo y poder darle un poco más de precisión y ahondar en él. Pero cuando posteriormente se tuvieron esa notación de límites y toda esa teoría de límites, se empezó a hacer precisamente una reestructuración de muchas ideas que se tenían en matemáticas, entre otras cosas, lo que fueron las ideas de derivada y de integral. Los problemas que resolvía la derivada o el cálculo diferencial básicamente eran problemas de velocidades instantáneas o dependientes de rectas tangentes, que posteriormente pues las aplicaciones se empezaron a ver con mayor abundancia. De la misma manera, diferencial, el cálculo diferencial y el cálculo integral se vio beneficiado y potenciado por las ideas de la teoría de límites. Y vamos a ver cómo se relaciona con esto. Básicamente, el problema del área consiste en hallar la cantidad de área que está acotada entre la gráfica de esa función f de x y el eje x, definida sobre un intervalo. Importante acá decir que necesitamos que esa función sea no negativa, es decir, que esa función sea mayor o igual que 0 todo el tiempo. Bien importante ese detalle, porque si no, pues ya veremos en secciones posteriores que ahí vamos a tener que hacer un análisis un poco diferente. Acá en el texto, entonces, para poder entender lo que vamos a hacer, vamos a necesitar repasar algo de sumatorias. Sumatorias que fue, bueno, un tema que vieron ustedes en el curso de álgebra lineal. Y bueno, tenemos acá la notación de sumatoria, bien conocida ya por nosotros. El valor en el que inicia, el valor en el que termina y bueno, el término general. Ese símbolo es el símbolo de sumatoria, ¿cierto? Y veamos directamente algunas propiedades. Algunas propiedades de las sumatorias. Primera propiedad con respecto a sumatorias, tenemos la sumatoria desde k igual 1 hasta n de una constante multiplicada por el término general es igual a ¿qué? A la constante por la sumatoria de ese término general. Es decir, ¿qué puedo hacer en sumatorias? En estas sumatorias puedo sacar constantes que estén multiplicando. Así como en las derivadas se pueden también sacar esas constantes, acá podemos sacar esas constantes que están allí multiplicando. Segunda propiedad, la sumatoria de una suma o resta es la suma o resta de las sumatorias. Y tercera propiedad, la tercera propiedad es una propiedad bien interesante. Esta propiedad nos permite, de alguna manera, calcular las sumatorias sin necesidad que siempre el índice empiece en 1 o que empiece en 0. A ver, ¿a qué me refiero? Suponga que queremos calcular una sumatoria desde k igual 10 hasta 30, no sé, de 5k. Ahorita vamos a averiguar propiedades para calcular esto. Pero ¿cómo calcular esto si las propiedades que vamos a ver empiezan en 0 o empiezan en 1? Entonces para eso vamos a utilizar esta propiedad.
Esta propiedad básicamente dice lo siguiente. Si nosotros tenemos una sumatoria que va desde 1 hasta n, ¿cierto? Esto por notación, la sumatoria de a sub k desde i igual 1 hasta n, ¿quién es? Por extensión es a sub 1 más a sub 2 más etcétera, más a sub m, más a sub m más 1, más así sucesivamente hasta a sub n. ¿Qué ocurre acá entonces? Estos primeros términos yo los puedo asociar y puedo asociar estos otros términos de la siguiente manera. Si asocio los primeros términos, tendré ahí una sumatoria. La sumatoria desde i igual 1. Bueno, acá pongo una entonces k. Entonces, también. Desde k igual 1 hasta m, ¿cierto? Los primeros es la suma desde a sub 1 hasta a sub m. Entonces, la suma desde k igual 1 hasta m de a sub k, más la suma. ¿Dónde comienza esta otra suma? Esa otra suma comienza desde m más 1 y termina en n de a sub k. Básicamente lo que dice esta propiedad es que yo una sumatoria podría separarla a partir de los índices. Si tengo una sumatoria de 1 a 50, puedo hacer la sumatoria de 1 a 30 más la sumatoria de 31 a 50. ¿Bien? ¿Y esto por qué nos sirve? Nos sirve para resolver el problema que estaba planteando. ¿Por qué? Porque si yo estoy calculando la sumatoria, quiero calcular la sumatoria desde k igual 10 hasta 30, por ejemplo, de 1 a sub k. ¿Cómo calcular esto? Entonces, resulta que de la siguiente igualdad, la suma desde k igual 1 hasta 30 de a sub k es igual a la suma desde k igual 1 hasta 9 de a sub k más la suma desde k igual 10 hasta 30 de a sub k. ¿Cierto? Estoy cortando la sumatoria de 1 hasta 30 por la sumatoria desde 1 hasta 9 y luego continúo desde 10 hasta 30. La que me interesa a mí calcular es esta que está acá. Entonces esto puedo despejarlo de aquí. Es decir, esto que está aquí lo paso a restar al otro lado y ya puedo calcular entonces lo que quería. Para este tipo de sumatorias vamos a tener nosotros precisamente algunas fórmulas que serán bien sencillas. Y recordemos, cuando tenemos acá esto así, que no empiezan 0 o no empiezan 1, tendremos que utilizar esta propiedad. ¿Vale? Veamos entonces. Algunas fórmulas para sumatorias. Y vamos a empezar aquí con esto en el tablero. Fórmulas para sumatorias. Tenemos algunas fórmulas. Primera fórmula, la sumatoria de una constante, desde k igual 1 hasta n de una constante c. Esta sumatoria, ¿cuánto da? Esto es el número de índices involucrado en la sumatoria por la constante. Aquí, donde c es constante. Tengan en cuenta lo siguiente. A ver, vamos a hacer aquí un ejemplo. ¿Cuánto da entonces la suma desde k igual 1 hasta n? Bueno, vamos a ponerle valor a n. Hasta 15. De 3. ¿Cuánto da la suma desde k igual 1 hasta 15 de 3? Donde 3 es una constante. ¿Cuánto da? ¿45? Vale, entonces esto efectivamente es 3 por ¿quién? Por 15, ¿cierto? La cantidad de índices por la constante y esto es 45. Correcto.
¿Cuánto da la suma desde k igual 0 hasta 20 de 5? ¿Cuánto da? Cien. 105. ¿Cuánto da? ¿105 da 100? ¿Cuánto da? 105 porque ya cambió de 0, de 1 a 0, de 1 a 0, entonces el 0 también se... Va. Ahí hay que tener en cuenta lo que dije, es el número de índices. Resulta que acá esto tiene 21 índices, ¿sí? 21 índices por la constante, esto es 105. ¿Cuántos índices hay entre 0 y 5? Veamos, entre 0 y 5 tenemos el índice 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, entre el índice 0 y 5, ¿cuántos índices hay? 6, ¿cierto? Acá tenemos 2 acá, 4, 6. Entonces tener cuidado. Podrían pensar que acá hay 20 índices, pero de hecho hay 21. ¿Cuántos índices hay en esta sumatoria? Por ejemplo, si arranco desde k igual 10 hasta 30, voy a poner aquí de 2. ¿Cuánto hace sumatoria? $42. Entonces la pregunta es, ¿cuántos índices hay? ¿Cuántos índices hay? 21. Correcto, hay 21 índices. Entonces tenemos 21 índices por la constante, esto es 42. Cuando ustedes tengan una sumatoria, digamos desde k igual m hasta n, en una sub k, el número de índices está dado por lo siguiente. El número de índices es o está dado por, pongámoslo así, está dado por. Ese número de índices está dado por la siguiente fórmula. N menos m más 1. ¿Sí? Al límite superior, al índice final, le resto el índice inicial o el extremo inferior y a todo eso le sumo 1. Por eso de 30, de 10 a 30, ¿cuánto hay? 30 menos 10, 20, más 1, 21. ¿Sí? Igual acá. De 0 a 20, ¿cuánto hay? 20 menos 0 es 20, más 1, 21. De 1 a 15, ¿cuántos hay? 15 menos 1 es 14, más 1, 15. ¿Bien? Bueno, entonces, recordar, aquí esto, n es el número de índices. Segunda propiedad, tenemos la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k. Es decir, la suma de los primeros enteros positivos. De los primeros n enteros positivos. ¿Cuánto da esa suma? Esto será n por n más 1 sobre 2. Y mucha atención, esta suma da lo mismo si la sumatoria en lugar de empezar en 1, empieza en 0. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo dan ambas sumatorias. Si empieza en 1 o si empieza en 0, el resultado es igual. Tercera propiedad. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Esto, K siempre hay que ser 1 o 0? ¿Para qué? ¿Para calcular una sumatoria? No. ¿No? No, solamente que las propiedades están enunciadas así. Ahorita vamos a hacer un ejemplo donde K no valga 0, ni 1. ¿Bien?
Sí, señor. A ver, vamos a ir acá desde k igual 1 hasta n de k cuadrado, el cuadrado de los primeros números enteros positivos. ¿Esto quién es? Esto es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y esta sumatoria da lo mismo igual. Si esto empieza en 0 hasta n de k cuadrado. ¿Vale? Si empieza en 0 o empieza en 1, el resultado es exactamente el mismo en estas sumatorias. Mucha atención, no en cualquier sumatoria, en estas. Y escribamos también la de la suma de los cubos. Desde k igual 1 hasta n de k al cubo. ¿Esto quién es? Esto es n cuadrado, n más 1 al cuadrado sobre 4. Igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta n de k al cubo. Uno puede encontrar tal vez o deducir también cómo es la fórmula para la sumatoria de las cuartas potencias, de las quintas potencias, etc. ¿Bien? Pero de momento nosotros vamos a usar estas, las lineales, las cuadráticas y las cúbicas. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer entonces un ejemplo calculando algunas cosas con estas fórmulas. Y vamos a poner una sumatoria que no empiece ni en 0 ni en 1. ¿Bien? Damos entonces un ejemplo con esto. Calcular. Por ejemplo, calculemos la sumatoria de k igual 0 hasta 30. ¿De quién? De k cuadrado menos 2k más 1. Así. De esto que está. Entonces, primero que nada, yo puedo separar esto en varias sumatorias. ¿Cierto? La sumatoria de una suma es la suma de sumatorias. Es decir, acá tengo la suma de k igual 0 hasta 30 de k cuadrado menos la suma desde k igual 0 hasta 30 de 2k más la sumatoria desde k igual 0 hasta 30 de 1. Por ejemplo, puedo sacar de la segunda sumatoria la constante. A ver, podemos hacerlo aquí una vez para no escribir otra línea solamente por eso. Saquemos entonces aquí la constante 2, ¿cierto? Y ahora calculemos estas sumatorias. Siguiendo las fórmulas, ¿cuánto da esta primera sumatoria? La de los cuadrados. ¿Cuánto es? Esto es 30 por 30 más 1, ¿cierto? N por n más 1, por 2n más 1, 2 por 30 más 1, y esto dividido en 6. Menos 2 veces. ¿Cuánto da la suma de los primeros valores de k? Los primeros valores de k de 0 a 30. ¿Cuánto da eso? Tengo entonces 2 veces ¿quién? Acá tengo 30 por 30 más 1 sobre 2. Y finalmente, ¿cuánto da esta suma de esta constante? La constante es 1. ¿Cuánto es? El número de índices, ¿cuántos índices hay? 31. 31 índices por la constante. Y ahora lo que queda es hacer las cuentas. Entonces miremos cuánto da esto. Bueno, acá tenemos, miren la calculadora, 30 por 31 por 61. Por 31 por 61 dividido en 6. Esto es 9.455 menos 2 veces 30 por 31 sobre 2. Esto será entonces 930 más 31. Y este resultado entonces será lo siguiente: 9.455 menos 930 más 31. Esto está dando 8.556. 8.556.
De momento, ¿alguna pregunta? Acá solamente estamos separando en sumatoria, sacando la constante y aplicando las fórmulas. ¿Cierto? Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, quiero que resuelvan lo siguiente. Halle el valor de la sumatoria desde K igual 5 hasta 22, desde K igual 5 hasta 22, de 3 K al cubo más 2 K cuadrado menos K. Así. Quiero que calculen el valor de esa sumatoria, que usen las propiedades. ¿Listo? A ver, algo que podríamos hacer acá al inicio es usar esta propiedad, precisamente la tercera propiedad de acá, ¿cierto? Básicamente esta propiedad la podemos reescribir de la siguiente forma. Mucha atención. Ahora voy a escribirla acá mejor. Y la usamos de una vez. Si yo quiero calcular la sumatoria desde K igual M hasta N de 1 sub K, esto será lo mismo que calcular la siguiente sumatoria. Desde K igual 1 hasta N de A sub K menos la sumatoria desde K igual 1 hasta ¿quién? Hasta M menos 1 de A sub K. Analícenlo de la siguiente manera. Esta sumatoria es la sumatoria completa. La suma completa. Es decir, suponga que la suma está sumando precisamente todos estos términos. Acá tengo el primer índice y acá voy hasta el índice n. Pero a mí no me interesa desde el índice 1 hasta el índice n. A mí me interesa desde el índice m, supongamos que acá está m. Me interesa desde m en adelante. Es decir, me interesa esta parte. Esto es lo que yo quiero saber cuánto da. ¿Cuánto da esto? Entonces, para hacer eso, calculo la sumatoria completa, ¿cierto? Desde 1 hasta n. ¿Y qué le resto? Le resto la anterior. La suma desde 1 hasta ¿quién? Hasta la anterior, que es m menos 1. Le resto esto y entonces me da la azul. ¿Vale? Dicho eso, entonces, ¿cómo queda esta sumatoria? ¿Cómo queda? ¿Cómo puedo reescribir esa sumatoria? A ver, la sumatoria desde K igual 5 hasta 22 de 3K al cubo menos
Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí toca convertir ese K en cero, ¿verdad? Para poder coger el N, para poder utilizar la fórmula. Ya sea en 0 o en 1. Porque recuerde que o en 0 o en 1 da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque no hay constantes, ¿no? Si quieren ponemos una constante. Vamos a poner aquí una constante. Y acá, no sé, vamos a ponerle más. Estamos a 23. Vamos aquí más 23. ¿Cómo escribimos entonces esta sumatoria? Usando esta propiedad. Mucha atención. Entonces, ya sea que empiece yo desde 0 o desde 1, no va a importar. ¿Por qué? Porque esos primeros términos acá se van a restar. Observen. Yo estoy teniendo acá la suma completa y le estoy restando lo rojo. Es decir, ya sea que yo lo empiece en 0 o en 1, esta primera parte se va a restar. Entonces, ¿en qué quiere que empiecen? ¿En 0 o en 1? Cualquiera de las dos me sirve porque tengo propiedades, ya sea empezando en 0 o en 1. En cero. Vale. Entonces, mucha atención. Voy a poner la sumatoria desde k igual 0 hasta 22 de 3k al cubo más 2k cuadrado menos k más 23. Y a esto, ojo, le voy a restar ¿qué? Como acá empieza en 5, entonces tengo que restarle desde k igual 0 hasta k igual a 4. Desde k igual 0 hasta k igual a 4, ¿de qué? De lo mismo. 3k al cubo más 2k cuadrado menos k más 23. ¿Bien? Y ahora puedo calcular cada una de estas sumatorias. ¿Cómo calculo cada una de estas sumatorias? Bueno, usando las propiedades. Entonces veamos. La primera, voy a separar aquí cada una de estas en 4 sumatorias. A ver, la sumatoria que está en amarillo, la voy a separar en 4 sumatorias y saco de una vez las constantes, ¿vale? Entonces, la primera sumatoria sería la sumatoria 3k al cubo. Saco ese 3 y me queda la sumatoria de k igual 0 hasta 22 de k al cubo. Más, la segunda sumatoria sería la sumatoria de 2k cuadrado. Saco el 2 y tenemos desde k igual 0 hasta 22 de k cuadrado. La tercera sumatoria simplemente es la sumatoria menos k, entonces queda menos la sumatoria de k igual 0 hasta 22 de k. Y aquí más la sumatoria desde k igual 0 hasta 22 de 23. ¿Bien? De esta manera he separado en sumatorias sencillas esa sumatoria que está en amarillo. Y ahora, mucha atención, la que está en rojo, también la voy a separar. A ver, la voy a escribir acá, esto continúa, ¿bien? Pero la voy a escribir acá en 2 líneas para poder ver todo, mejor dicho. Acá empezamos. La primera sumatoria, ¿qué es? 3 por la sumatoria desde k igual 0 hasta 4 de k al cubo. Y mucho cuidado con el signo, ¿no? Mucho cuidado cómo vamos a manipular ese signo. Menos 2 veces la sumatoria desde k igual 0 hasta 4 de k cuadrado. Y ahora que iría más, ¿cierto? Con este menos, este va a quedar como más, va a quedar sumando la sumatoria desde k igual 0 hasta 4. ¿De quién? De k menos la sumatoria de k igual 0 hasta 22 de 23. Ahora, ¿qué es lo que queda hacer? Usar las propiedades. Igual. Profe, la última, ¿por qué 22 no quedaría de 4 también? Ah, sí, perdón. Sí, hasta 4. Correcto. Ahora, ¿cómo queda esto? 3 veces, ¿cuánto da la sumatoria de los elementos al cubo? Entonces esto será 22 al cuadrado, ¿cierto? Por 22 más 1 al cuadrado sobre 4.
Recuerden las propiedades, a ver, aquí las tenemos, es más fácil. La de los cubos, ¿quién es? Desde 1 hasta n, recuerden, este puede ser 1 o puede ser 0, da lo mismo. Es n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Por eso escribimos acá entonces 22 al cuadrado por 22 más 1 al cuadrado sobre 4. Seguimos. Más 2 veces. Y acá, ¿qué tenemos entonces? 22 por 22 más 1 por 2 veces 22 más 1 sobre 6. Voy a poner esto así. ¿De acuerdo? Ahora, la de acá. Tenemos menos 22 por 22 más 1. 22 por 22 más 1 sobre 2. ¿Vale? Y ahora la de 23. Esta sumatoria de k igual 0 de 23. ¿Cuánto da esa sumatoria? ¿Cuántos índices hay? Hay 23 índices por la constante, 23. Bien. Hasta ahí hemos usado las fórmulas para calcular lo que estaba en amarillo. Continuamos. Voy a escribir ahora lo correspondiente en rojo. Menos 3. La de los cubos, ¿qué será? Será 4 al cuadrado, 4 más 1 al cuadrado sobre 4. Más 2 veces ¿quién? Más 2 veces 4 por 4 más 1, 2 por 4 más 1 sobre 6. Perdón, esto es un menos. Se lleva acá un menos. Ahora sí, este más. Profesor, ¿Sí? ¿por qué ahí es menos? El arriba no decía Que el menos, menos. que el negativo que hay en el rojo multiplicado. A ver, este El menos signo que de por adentro. qué. ¿Por qué estos signos de lo que está escrito en rojo? ¿Es la pregunta? Sí, ¿por qué ese menos? O sea, porque ahí es menos y no más. Miremos aquí. Porque acá tenemos este menos y básicamente cuando yo separo, acá debería poner un paréntesis, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es romper de una vez el paréntesis. Es decir, la primera sumatoria queda negativa, la segunda también, la tercera, como tiene acá un negativo, queda positiva y la última queda negativa también. ¿Vale? Ok, gracias. Continuamos entonces aquí, queda más. Y acá tenemos 4 por 4 más 1 sobre 2 y finalmente menos cantidad de índices 5 por la constante 23. Vamos a hacer cada una de estas cuentas y a escribir los resultados. ¿Cuánto da este primer resultado? Vayan poniéndose en la calculadora. Tenemos 22 al cuadrado por 23 al cuadrado. Esto dividido en 4 y multiplicado por 3. ¿Cuánto da ese resultado? Da 192.027, ¿cierto? Siguiente resultado, ¿cuánto es? 22 por 23 por 45, todo multiplicado por 2 y dividido en 6. A ver, a mí me está dando 7.590. El siguiente resultado es 22 por 23 dividido en 2. 253. Siguiente resultado es 23 al cuadrado más 529. Y ahora empecemos a escribir los que están en rojo. Menos, a ver qué queda aquí. Tenemos 4 al cuadrado por 5 al cuadrado dividido en 4 y multiplicado por 3. Queda 300, ¿verdad? Menos 300. Acá este será
4 por 5 por 9 dividido en 6 por 2. Me está dando 60 menos 60 más 10 y menos 115. Y ahora hacemos toda esta cuenta. A ver cuál es el resultado. Vamos a poner todo esto en la calculadora. 192.027 más 7.590 menos 253 más 529 menos 300 menos 60 más 10 menos 115. Todo eso me está dando Da 199.893. 199.000 ¿cuánto? 893. A mí me da 428. A mí también me da 428. A mí también. A mí también me da 428. Miren a ver si de pronto revisen ahí la cuenta. Puede ser un errorcito de digitación. Observen, acá tenemos otro ejemplo en el cual la sumatoria no empieza en 0, no empieza en 1. Tenemos que hacer alguna acomodación, una manipulación para poder calcular la sumatoria, ¿cierto? Tenemos que usar esa propiedad y luego usar las fórmulas. Luego simplemente usar las fórmulas. Acá hay que tener mucho cuidado con los signos, con los índices. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Profe, luego para solucionar esa misma sumatoria, ¿no era mejor restarle el índice, como era 5, restarle 4 y quedaría en 1 y sumarle ese 4 al índice superior y solamente desarrollar una sumatoria y no las dos? A ver, espera a ver qué es lo que dice usted. Entonces, usted dice, restarle 4 al índice inferior. Queda de k igual 1. ¿Y qué más hacemos? Y lo que le restamos abajo, pues se lo sumamos arriba. No, se lo restamos arriba, se lo restamos. Vamos, Quedaría 18. 18. Y acá lo mismo. 3k al cubo más 2k cuadrado menos k más 23. A eso se le conoce como un corrimiento de índices, pero quiero que hagamos esta cuenta. Profe, una ¿Ustedes? pregunta. ¿Sí? ¿Es necesario colocarle el 23? Es que yo lo hice, o sea, volviendo la acá a 0. Y pues arriba me daba 17, pero no le coloqué el 23. ¿Se puede? No, es que este 23 se lo pusimos para modificar el ejercicio. No es que le agregamos convenientemente el 23. O sea, es otro ejercicio. ¿Sí? Al principio lo habíamos puesto sin el 23, pero quería que observáramos precisamente esa propiedad de la constante, ¿no? La suma de la constante, por eso le agregué el 23. Fue por eso. A ver, miren ustedes en su calculadora, debajo de la tecla ON está una tecla que es logaritmo en base arbitraria, ¿cierto? Pero si ustedes miran sobre esa tecla, en amarillo aparece el símbolo de sumatoria. Entonces opriman Shift y esa tecla y aparece el símbolo de sumatoria, ¿cierto? Entonces quiero que escriban esta sumatoria que está en este momento en pantalla, la que está en amarillo. Desde x igual 1 hasta 18, ¿de qué? De 3, x al cubo, x lo escriben con alfa y el paréntesis que cierra, ¿cierto? 3x al cubo más 2, x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos x más 23. Y ahora van a escribir esto desde x igual a 1 hasta x igual a 18. ¿Cuánto les da? 92.184. 92.184. Pero nuestro resultado acá fue 199.000.
428. Entonces, la pregunta es, ¿está correcto hacer este corrimiento de índices? Así como está hecho, es incorrecto. No podemos simplemente restarle o sumarle a los límites de la sumatoria. ¿Por qué? A ver, esto puede ser bastante comprensible si hacemos algo de este estilo. A ver, voy a sumar, por ejemplo, qué sé yo, los números pares. Tengo 2, tengo la suma 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y así hasta llegar, por ejemplo, a 20. ¿Sí? Entonces, pregunta. Yo, por ejemplo, esto lo puedo expresar así. Como la suma desde k igual 1 hasta, vamos a ponerle hasta 5, de 2k. Si yo hago esto, estoy sumando ¿qué? Desde 2 hasta 10. Estoy haciendo esta suma. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, supongo que yo quiero hacer la suma, pero no desde 2 hasta 10, sino desde 6 hasta 14. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Será que esto es lo mismo? Ya no quiero que empiece en... Ya no quiero que el índice... A ver, la pregunta es... La suma desde 6 hasta 14 es desde k igual 3, ¿cierto? De 2k. ¿Hasta quién? Hasta 7. Si ustedes observan, acá la diferencia entre estos índices es 2. En lugar de 1, acá le sumo 2 y queda 3. Y acá lo mismo. De 7, de 5 paso a 7, sumándole 2. ¿Será que como hay la misma distancia de índices, estas dos sumas van a dar lo mismo? ¿Será lo mismo sumar desde 2 hasta 10 que desde 6 hasta 14? En la primera da 30 y en la segunda 50. Una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y bueno, y precisamente con este cambio de índices acá 92.000 y en el resultado a nosotros nos dio 199.000, más de 100.000 de diferencia. Entonces el corrimiento de índices no se puede hacer así tranquilamente. Hay que tener mucho cuidado. Yo en lo personal trato de no usar corrimiento de índices y cuando hago el curso de álgebra lineal no muestro esta opción. ¿Por qué? Porque a veces se quedan esas ideas así. Se quedan estas ideas así. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, hacer un corrimiento de índices, debe hacer esto. Si tengo desde k igual 3 hasta 7, teníamos, de 2k, ojo, yo puedo hacer el corrimiento de índices así. Prácticamente esto es un cambio de variable. Es decir, yo quiero que cuando k valga 3, mi nueva variable valga 1, llamémosla u. Entonces, ¿quién es esa variable? ¿Quién es esa variable? ¿Quién sería esa variable? Vamos a escribir algo lineal, ¿no? Algo aquí relacionado con k. Por ejemplo, si yo escribo 4 menos k, ¿cierto? Cuando k vale 3, ¿cuánto vale u? Vale 1. Y con esto mismo observen, si k vale 7, ahí hay un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente? Que si k vale 7, ¿esto ahora cuánto vale? Menos 3. Entonces, cuando nosotros escribimos aquí algo, hay que tener bastante cuidado. Hay que tener bastante cuidado. Esto lo puedo escribir yo de muchas formas, pero debo verificar que funcione. Entonces, ¿cómo podría ser esto? Por ejemplo, k menos 2. Cuando k vale 3, ¿cuánto vale u? 1. Perfecto. Cuando k vale 7, ¿cuánto vale u? U valdrá 5. Entonces, ojo, esto realmente, este corrimiento de índices es un cambio de variable.
Es un cambio de variable. ¿Cómo es este cambio de variable? Ahora los nuevos índices son desde u igual 1 hasta 5, pero mucha atención porque lo de adentro va a cambiar. Es decir, ahora ¿cuánto queda lo de adentro? Tengo que despejar de aquí k. K es igual a ¿quién? K es igual a u más 2. K es igual a u más 2. Es decir, acá va a quedar 2 veces u más 2. Bien. Y uno analiza. Si k vale 3, ¿cuál es el primer sumando de aquí? 6, ¿cierto? Cuando k vale 3. Y aquí, cuando u vale 1, ¿cuál es el primer sumando? ¿Cuál es el primer sumando, muchachos? 6 también, ¿cierto? Queda, si u vale 1, queda 1 más 2, 3 por 2, 6. Cuando k vale 7, queda 2 por 7, 14. Y cuando k vale 5, ¿cuánto queda? Queda 5 más 2, 7 por 2, 14. Es decir, es lo mismo. Por lo tanto, yo puedo hacer un corrimiento de índices, sí, pero tengo que tener muy claro esto. Porque no simplemente es cambiar los índices, no simplemente es réstele a este 2 y a este también réstele 2. No, lo de adentro también cambia. Lo de adentro también debe cambiar. Y si lo de adentro también cambia, en muchas ocasiones eso que queda adentro que cambia, complica la sumatoria. Por eso, en muchas ocasiones no resulta conveniente hacer un cambio de índices. A ver, les muestro cómo sería aquí un cambio de índices apropiado. Una traslación de índices. Si ustedes observan acá, la nueva variable, de hecho, a veces lo que hacen es así. K lo cambio por ¿quién? Lo cambio por K menos 4. Sí, lo cambio por K menos 4. Entonces, claro, ¿en qué va a cambiar todo esto? Esto cambia bastante aquí. Y es donde empieza a perder conveniencia. Porque ahora aquí, en lugar de tener 3K al cubo, ¿qué va a quedar aquí? Aquí va a quedar K más 4. K más 4 al cubo. Más 2K más 4 al cuadrado. Menos K más 4 y todo esto más 23. Quiero que pongan esta sumatoria que está ahora así escrita en la calculadora. Y me digan cuánto da. Me dicen cuánto da, por favor. $199,428. ¿Cuánto dio, perdón? 199,428. Lo que nos dio anteriormente, ¿cierto? Acá. 199,428. De esa manera es que se debe hacer una traslación de índices. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros hacemos eso, si ustedes observan, esto se complica. ¿Por qué? Porque ahora tengo que resolver este cubo y me va a salir ahí un polinomio de grado 3, ¿cierto? Bastante grande todo el proceso, porque acá tengo que resolver este cuadrado y luego agrupar todas esas cuentas y luego sí poder usar las propiedades. Realmente lo único que estoy haciendo al hacer la traslación de índices es evitar esta propiedad. Es evitar esta propiedad. Pero al evitar esta propiedad,
muchas veces las cuentas se hacen más largas. Se hacen más largas. Entonces, bueno, en lo personal no me gusta mucho la traslación de índices por dos razones. Porque no le veo mucha ventaja. No le veo mucha ventaja. De hecho, en muchos casos lo que hace es que se complica más la sumatoria. Y por otro lado, que si no sé hacer la traslación de índices, seguramente voy a cometer errores, ¿sí? Muy seguramente voy a cometer errores, entonces, pues, en lo personal, prefiero que no se haga eso. Si usted lo sabe hacer, perfecto. Puede hacerlo. Bueno, vamos a continuar ahora sí con el problema del área. Ya hemos trabajado aquí. Hemos trabajado aquí con algo de sumatorias y estamos listos para hablar del problema del área. Resulta que el problema del área se puede hacer de manera iterativa y a través de una sumatoria. Entonces, cuando tenemos que calcular el área de una figura, podemos hacerlo de la siguiente forma. Supongamos que quiero calcular el área acotada entre la gráfica de esta recta y el eje X en el intervalo de 0 a B. Bien, de 0 a B. Entonces yo puedo hacer una partición de ese intervalo en subintervalos, ¿cierto? Y puedo hacer lo siguiente. Si yo considero la imagen del punto medio, aquí la imagen del punto medio, ¿qué ocurre? Que al considerar la imagen del punto medio y construir un rectángulo de esta manera, estos rectángulos me ofrecen una aproximación al valor del área. Me ofrecen una aproximación. Es decir, el área de los rectángulos es aproximadamente el área de la región que quiero calcular. ¿Vale? ¿Cómo se forman estos rectángulos? La altura del rectángulo es precisamente dada por la imagen del punto medio y el ancho del intervalo, el ancho del rectángulo es el ancho del intervalo. Yo puedo escoger esto de tres formas, al menos tres formas básicas. De hecho, puedo escogerlo de muchas formas. Uno, con el punto medio. Otro, con el extremo derecho de cada subintervalo. Observen acá el extremo derecho de este primer subintervalo es este. Y miren, la altura del rectángulo es la imagen de ese extremo derecho. Lo mismo para el segundo. Es la imagen de ese extremo derecho. Y así para el tercero. O puedo hacerlo con extremos izquierdos. Si ustedes lo analizan, en alguno de los casos, acá la cantidad de área es mayor, ¿cierto? Que la que quiero. Acá la cantidad de área es menor que la que quiero calcular. Y entonces ocurre lo siguiente. La cantidad de área es de la siguiente manera. En esta parte que tenemos que, en el dibujo se observa una mayor cantidad de área, tenemos una sobreestimación. Y acá tenemos una subestimación. Una sobreestimación y una subestimación. Bien. ¿Por qué? Porque esta es más grande de la que necesito, esta es más pequeña de la que necesito. Y aquí, pues tenemos precisamente una cantidad de área que no sabríamos así si es cierta, si está por arriba del valor exacto o por debajo del valor exacto. Lo que sabemos es que es posible obtener sobreestimaciones y subestimaciones. Si ustedes observan cómo se refina este proceso, si cuando yo construyo con tres intervalos, tomo más intervalos, ¿sí? Es decir, divido esto en 6 intervalos y tomo los extremos derechos, miren qué pasa. Cuando yo construyo los rectángulos, voy a construir aquí todos estos rectángulos, ¿qué ocurre? Cuando construyo estos rectángulos así, lo que está ocurriendo acá realmente es que el área, la nueva cantidad de área, sigue siendo una sobreestimación, pero ¿qué pasa? Que ahora no me está sobrando tanta área. ¿Sí lo observan? Observen que ahora hay unas porciones en ese color, no sé, en ese color piel, no sé qué color ven ustedes en pantalla,
En este color piel, la cantidad de área no se cubrió totalmente. Sin embargo, el área azul sigue cubriendo el área bajo esa recta. Es decir, acá tengo una partición que me está ofreciendo una mejor aproximación del área. Y en ese orden de ideas, si yo ahora pongo más subintervalos, ahora el área cada vez va a estar mejor aproximada. Va a estar mejor aproximada. ¿Bien? Esa cantidad de áreas estará mejor aproximada. Esa es la idea. La idea es que nosotros vamos a construir una aproximación al área y vamos a hacer que esa aproximación cada vez sea mejor, haciendo que el número de intervalos crezca. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a dar unas directrices para poder resolver el problema del área. Acá tenemos unas directrices de cómo resolver este problema general y ya les voy a ir dando yo unas indicaciones. Vamos a escribirlas en el tablero. La idea es llegar a esta definición. Vamos a ir mirando el dibujo. Entonces, el problema del área. El problema del área. El problema del área se va a resolver de la siguiente manera. Para poder aproximar esa cantidad de área, vamos a seguir los siguientes pasos. Primer paso. Verificar. Este tal vez podría ser un paso que en teoría podría sobrar, pero quiero que lo escribamos como un paso para que podamos tener todo bien correcto. Verificar que f de x es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo cerrado que se nos dé y, bueno, vamos a ponerlo de esta manera mejor. Que sea positiva, vamos a ponerla así. Verificar que f de x es continua y no negativa, es decir, que sea mayor o igual que 0, y no negativa, para todo x que pertenezca al intervalo cerrado desde A hasta B. Bien, vamos a verificar eso. Segundo paso. Aquí vamos a hacer una partición homogénea. ¿Por qué? Porque yo podría, para hacer esta aproximación, hacer una partición no homogénea. Pero esas particiones no homogéneas normalmente no son fáciles de controlar. ¿Qué es una partición no homogénea? Donde el ancho de los subintervalos no es el mismo. Supongamos que tengo estos subintervalos y entonces acá esto me genera una partición. Pero si el ancho de los subintervalos no es el mismo, estamos ante una partición que es no homogénea, ¿vale? Si ustedes miran acá el dibujo, esto nos ofrece una partición homogénea o regular. También se conoce de esta manera. Entonces vamos a usar particiones regulares u homogéneas para hacer esa aproximación y esas cuentas. Entonces, hacer una partición homogénea o regular. Y para esto, en este paso, vamos a calcular el ancho de los subintervalos. Y el ancho de los subintervalos está dado por lo siguiente. El ancho de esos subintervalos lo llamaremos delta de x, está dado por b menos a sobre n. ¿Bien? Bueno, acá en esta parte si pueden agregarle, donde dice partición homogénea o regular, agreguen la siguiente partecita con texto. Con n subintervalos. Es decir, hacer una partición homogénea o regular con n subintervalos
para luego poder calcular el ancho de cada subintervalo. Por eso el ancho de los subintervalos está dado por esta fórmula. Está dado por la fórmula B sobre A, B menos N sobre A. Perdón, B menos A sobre N, donde N es el número de subintervalos. Bien. Tercer paso. En el tercer paso vamos a determinar los X sub I de la partición y los valores de muestra. En algunos casos también se le dice puntos de muestra. Los valores de muestra X sub I asterisco. Vamos a ir mirando entonces en el dibujo a qué me refiero. Cuando se hace la partición, en la partición es importante poder identificar algunos valores. El primer valor es el X sub 0 y este siempre va a ser el número A. El X sub 0 siempre es el número A, es decir, el extremo izquierdo del intervalo AB. Cuando yo hago la partición, resulta que esta partición me genera acá valores X sub I, X1, X2. Acá tendremos entonces el X3 y así sucesivamente. Pero también tenemos unos valores de muestra. Unos valores de muestra. Y esos valores de muestra, ¿quiénes son? Los XY asterisco, que son estos que están acá. Aquí, por ejemplo, tenemos el punto medio. Acá también parece que este es el punto medio. Pero si ustedes miran, por ejemplo, el XN asterisco es el punto medio. Pero aquí podríamos tener acá un XN menos 1 asterisco, que no es el punto medio. Es decir, el punto de muestra podría ser cualquiera. Cualquier punto sobre cada subintervalo. Entonces, mucha atención. Nosotros vamos a escoger estos puntos de muestra, voy a ponerlo acá en amarillo, como el extremo derecho. Como el extremo derecho. Como ese extremo derecho. Bien, ese extremo derecho lo vamos a poner como puntos de muestra. Para esto, si usamos los puntos de muestra, ¿cómo se calculan entonces los XY y los puntos de muestra? A ver, el XY se calcula de la siguiente manera. El X sub 0 es el extremo izquierdo del intervalo AB. El XY es precisamente A más I veces delta de X. De manera que el XN es el mismo B, el mismo valor B, el extremo derecho del intervalo AB. ¿Vale? Teniendo esto así, como vamos a tomar nosotros el extremo derecho como punto de muestra, mucha atención a esto. Por ejemplo, ¿quién es el punto de muestra del primer intervalo? El extremo derecho. Es decir, que el X1 asterisco es exactamente X1. Que el X2 asterisco, el segundo punto de muestra, el punto de muestra del segundo intervalo, será mi mismo X2. De esta manera es mucho más fácil hacer lo siguiente. El XY va a ser igual al XY asterisco. Ojo, esta no es la única forma de escoger los puntos de muestra. Yo puedo tener la misma partición, los mismos XY, pero de pronto que el XY asterisco sea el extremo izquierdo. Entonces ya no sería igual a XY, ¿vale? Sería igual a XY menos 1. O puedo hacer que sea el punto medio. Si es el punto medio, entonces no es ni XY ni XY menos 1. Se calcula de otra manera, ¿correcto? Pero nosotros vamos a hacerlo de esta manera. Esto que estamos haciendo es llegar a poner unas condiciones para la forma en la que vamos a resolver nosotros los ejercicios de área. ¿Bien? Entonces, el XY asterisco es igual al XY y se calcula de esta manera. Una vez hecho eso, cuarto paso, vamos a calcular, bueno, voy a decir así, formar y calcular los productos
¿Qué productos? Voy a calcular f de xy asterisco, la imagen, ¿cierto? Por el delta de x. Esto realmente lo que me está dando es el área de uno de los rectángulos. La imagen del punto de muestra, observen, la imagen de uno de los puntos de muestra, acá está f de xy asterisco, la imagen. ¿Por quién? Por el ancho del intervalo que me da la cantidad de área de este rectángulo. ¿Vale? Formar estos productos y calcularlos, ya veremos a qué nos referimos. Quinto paso, calcular la sumatoria. Calcular la sumatoria. Siguiente. Esa sumatoria es la sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿De quién? De esos productos que calculamos anteriormente, de f de xy asterisco por delta de x. Una vez tenemos esto, tenemos el sexto y último paso, que es calcular el límite. Siguiente. El área que estamos queriendo calcular nosotros es precisamente el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De la sumatoria. De la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de xy asterisco por delta de x. Así se calcula entonces el área. Tenemos que ir haciendo esos procesos, esas cuentas parciales, para poder precisamente calcular el valor del área. Vamos a hacer entonces un ejercicio con todos estos pasos. Un ejercicio con todos estos pasos. En el texto ustedes pueden encontrar varios ejemplos. Algunos puede ser que los hagan con extremos izquierdos, puede ser que los hagan con extremos derechos, tienen que fijarse en eso. Por ejemplo, el ejemplo 7, al parecer se está haciendo con extremos derechos, con los extremos derechos. En el ejemplo 6, también, pero en el ejemplo 4, también se está haciendo con extremos derechos. En el anterior entonces era el 3. En este ejemplo 3, se está haciendo por extremos derechos. El ejemplo 4 también por extremos derechos. Bien. Observe, acá dice otras elecciones. Se puede escoger el extremo izquierdo, se puede escoger el punto medio o se puede hacer de otra forma también. No hacen, acá realmente muestran una figura, qué pasa cuando se escogen por extremos izquierdos, pero hacen algunos comentarios con respecto a las cuentas y ya está. Pueden revisar esos ejemplos. Vamos a hacer nosotros, a ver, yo creo que podemos hacer el ejercicio 37. En el otro curso hicimos el ejercicio 36. Pueden revisar el video cuando lo suba del otro curso, si quieren ver el ejercicio 36. Entonces vamos a hacer acá el ejercicio 37. Bueno, voy a ir tal vez aquí haciéndolo un poco de forma paralela a como planteamos nosotros la solución del problema del área. Y vamos a ir haciendo este problema. A ver, entonces vamos a ir calculando algunas cosas, muchachos. Vamos a ir calculando algunas cosas.
Primero que nada, como les digo, necesitamos, primer paso, verificar que esta función es continua y no negativa en el intervalo de 1 a 2, en el intervalo que nos dan. Entonces, primer paso, pueden hacer un bosquejo. Pueden hacer un bosquejo de la gráfica de esa función en el intervalo de 1 a 2. A ver, vayan haciendo eso y ya la revisamos. Bueno, hacemos entonces un bosquejo de esa gráfica. Esa función se puede factorizar de la siguiente manera, como x que multiplica a x más 2, ¿cierto? Por lo tanto, si hacemos un bosquejo de esta gráfica, esto corta en 0 Y menos 2. y menos 2, ¿cierto? Vamos a poner por aquí menos 1, menos 2. Corta así, es una función que abre hacia arriba. Y por lo tanto podemos hacernos una idea. Bueno, el vértice va a estar en menos 1. Cuando vale menos 1x, ¿qué valor nos queda? Bueno, menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 2 da menos 1. Es decir, que esto hace de esta forma. Esta parábola es así. ¿Sí? Por lo tanto, por aquí, de 1 a 2, esta función es ¿cómo? Esta función es positiva y por eso es acotada esta cantidad de área. Esto es lo que queremos calcular, ¿vale? Primer paso, verificado. Es continua y es no negativa en el intervalo que me dieron. Segundo paso, vamos a construir la partición y primero calculamos entonces el delta de x. ¿Cómo se calcula el delta de x? B menos A sobre N. En este caso será entonces 2 menos 1 sobre N y esto será 1 sobre N. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Vamos a construir los elementos de la partición. Vamos revisando acá para que vean. Construimos entonces el delta de x. Tercer paso, vamos a construir los x sub i de la partición y de paso identificar el x y asterisco. Entonces, ¿cómo son los elementos de la partición? El x sub 0 es 1. El x sub n va a ser igual a 2. El x sub i es ¿quién? Es el término inicial más i veces, ¿cierto? Más i veces ¿quién? El delta de x, es decir, 1 sobre n. Y este va a coincidir para nosotros con el x sub i asterisco. Entonces el x y asterisco es 1 más 1 sobre n por i. Cuarto paso. Vamos siguiendo entonces esos pasos. Cuarto paso. ¿Qué hacemos? Vamos a formar los productos f de x y asterisco por delta de x. Mucha atención. Necesito entonces la función f de x, ¿quién es? Es x al cuadrado más 2x, ¿cierto? Miremos. X al cuadrado más 2x. Tengo el x y asterisco, entonces x y asterisco es ¿quién? Es 1 más 1 sobre n por i.
multiplicando aquí por i. Y ahora vamos a calcular esto, teniendo en cuenta también que el delta de x es 1 sobre n. Entonces, atención, vamos a formar el producto f de x y asterisco por delta de x. Por delta de x. Esto será entonces la función evaluada en x y asterisco al cuadrado más 2 veces 1 más 1 sobre n por i. Y acá entonces multiplicamos por el delta de x, que es 1 sobre n. ¿Vale? Hacemos las cuentas. Por eso decía ya formar el producto y calcular esto. Vamos a hacer estas cuentas. Tengo entonces esto elevado al cuadrado. ¿Qué nos queda? Nos queda el cuadrado del primero, 1, más el doble producto. Va a quedar aquí 2 sobre n por i, más el segundo al cuadrado, 1 sobre n cuadrado por i al cuadrado. Ahora hagamos este producto. Más 2 sobre n por i. Y todo esto va a ir multiplicado por 1 sobre n, ¿vale? Entonces, a ver, hagamos las cuentas. Acá tengo un 2 sobre n por i más un 2 sobre n por i. Aquí voy a simplificar esto. 4 sobre n por i. Bueno, acá tengo 2 más 1, 3. Más 1 sobre n cuadrado y cuadrado. Todo esto va a estar multiplicado por 1 sobre n. Y ahora, ¿cuánto da esto? Multiplicando por 1 sobre n a 3 sobre n más 4 sobre n cuadrado por i más 1 sobre n al cubo por i cuadrado. Y así lo dejamos. Acá ya no podemos hacer nada más. Ya hemos hecho el producto y hemos calculado ese producto. ¿Sí? Lo formamos y lo calculamos. Ahora, ese es el cuarto paso. Quinto paso. ¿Cuál es el quinto paso? La sumatoria. Vamos a calcular entonces ahora la sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿De quién? De esos productos, ¿cierto? De f de x y asterisco por delta de x. Es decir, ¿de quién? De 3 sobre n. Por eso lo estoy haciendo así por pasos, para que aquí ya tenga ese resultado. Ya tenemos este resultado y ahora podemos continuar. Mucha atención. Pregunta, con respecto a qué variable está variando la sumatoria. ¿A i o a n? La A i. Exacto. La sumatoria varía con respecto a i. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tenga n se comporta como una constante. Entonces acá puedo escribir esto así como la sumatoria desde igual 1 hasta n de 3 sobre n más de esta segunda sumatoria puedo sacar de una vez la constante 4 sobre n cuadrado, la sumatoria desde igual 1 hasta n de i. De la tercera sumatoria también puedo sacar la constante de una vez, 1 sobre n al cubo, sumatoria desde i igual 1 hasta n de i cuadrado. ¿Por qué? Porque las sumatorias están variando sobre i, no sobre n. Por lo tanto, n se comporta como constante. Empezamos. Primera sumatoria. ¿Cuánto da? Da la constante, ¿cierto? Por el número de índices. ¿Cuántos índices hay? ¿Cuántos índices hay en esa sumatoria? 1. N, ¿cierto? Va de 1 hasta n, entonces eso es n menos 1 más 1, lo cual es n. Esta otra sumatoria es 4 sobre n cuadrado. La sumatoria de los primeros números enteros, ¿quién es? De los primeros números enteros positivos, ¿quién es? Esto es n por n más 1 sobre 2. Y acá esto será 1 sobre n al cubo. Y tenemos la de los cuadrados es n por n más 1, 2n más 1 sobre 6. ¿Vale?
Y ahora vamos a simplificar todo lo que se pueda. Tenemos acá, simplificamos estas n's, nos va quedando 3. Acá tenemos esta n, acá tenemos este cuadrado, va quedando lo siguiente. Bueno, acá tenemos mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. En el numerador queda 2 por n más 1 y en el denominador queda simplemente n, ¿vale? Acá podemos simplificar esta n al cubo, bueno, una potencia con n de aquí, queda n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y ahora vamos a hacer las cuentas de esto y separar en todas las fracciones que podamos. Tenemos acá 3 Ahí más. faltaría una n al cuadrado, ¿no, profe? Ay, sí, perdón, acá n cuadrado. Gracias. Tenemos acá 3. Y aquí, observen, tenemos 2n sobre n queda 2, ¿cierto? La primera fracción queda 2n sobre n. La siguiente fracción de esto de aquí queda 2 sobre n. ¿Sí? Ahora, en este otro término, veamos cómo queda el numerador. El numerador quedará 2n al cuadrado más n más 2n más 1. Es decir, queda 2n al cuadrado sobre 6n al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 2n al cuadrado sobre 6n al cuadrado, eso es 1/3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos n más 2n, 3n. 3n sobre 6n cuadrado queda más 1 sobre 2n. Y luego tenemos 1 sobre 6n cuadrado. Cuando hagan este paso, el paso de la sumatoria, observen, acá la idea es que ya recibimos del paso anterior esto bastante simplificado. Acá tenemos que usar las propiedades y simplificar tanto como sea posible. Entonces veamos, las cantidades constantes que dan. Tengo 3 más 2, 5 más 1/3. Eso serán 16 tercios. Y ahora tenemos aquí 2 sobre n más 1 sobre 2n. Estas las podríamos dejar así. Profe, Sí, señor. ahí, no sé si estoy perdido yo, pero ahí no quedaría, no haría falta 1 sobre 6n. 1 sobre 6n. Ya miramos a ver. ¿Por qué? ¿De dónde le saldría 1 sobre 6n? Cuando tenga el n sobre 2n al cuadrado sobre 6. Pero tenga en cuenta que aquí estoy Ah, sumando estos dos de una vez, ¿cierto? Es decir, tengo 3n sobre 6n sí. cuadrado. Entonces, por eso queda 1/2, bueno, 1 sobre 2n. ¿Sí? Listo, sí, creo que estaba perdido ahí. Gracias, profe. Tranquilo. Vale, entonces dejamos esto lo más simplificado que podemos. Bueno, acá me falta una n. Lo más simplificado que podemos. Así podríamos dejarlo. ¿Por qué me interesa esto? Para el siguiente paso. El sexto y último paso. ¿Cuál es el sexto y último paso? Creo que es el sexto. A ver, este era el quinto, si no estoy mal, pero vamos a ver que sí. Si este era el quinto, entonces el sexto y último paso, ¿quién es? Es precisamente dar el valor del área. ¿El área quién es? El área, si ustedes recuerdan, es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x y asterisco por delta de x. Resulta que todo esto nosotros ya lo calculamos en los pasos, ¿cierto? En el paso 4 hicimos este producto y en el paso 5 calculamos la sumatoria de este producto. Es decir, que ahora acá lo único que necesito hacer es escribir lo siguiente. El límite cuando n tiende a infinito de 16 tercios más 2 sobre n más 1 sobre 2n más 1 sobre 6n cuadrado. Por eso lo estamos haciendo así por pasos, para que cada paso tenga algunas cosas sencillas. Y observe, cuando yo hago este límite, calculo este límite cuando n tiende a infinito, ¿qué ocurre? 2 sobre n va a tender a 0, 1 sobre 2n tiende a 0 y 1 sobre 6n cuadrado tiende a 0.
Es decir, que todo este límite da 16 tercios. Como estamos hablando de área, unidades cuadradas. Profe, ¿y ¿Cómo? así queda? Así quedaría. Lo que estábamos haciendo era encontrar la cantidad de área, ¿cierto? Le damos el enunciado. Dice, halle el área dada, bueno, por la función acotada entre la función y el eje X en el intervalo de 1 a 2. Bien. La forma en la que podemos hallar el área usando este método es siguiendo estos pasos. Al final, cuando yo calculo este límite es el área que estaba buscando. Es el área que estaba buscando. Entonces, es simplemente ir siguiendo los pasos, muchachos. Acá, pues ya estamos dando unas fórmulas. Voy a hacer este es un inverso para que nos hagamos un bosquejo nuevamente del proceso. Primer paso, verificar que la función es continua y no negativa en ese intervalo. Segundo paso, calcular el delta de x, que es el ancho de cada subintervalo. Tercer paso, hallar los elementos de la partición, el x sub 0, el xn, el xy y el xy asterisco. Que si seguimos las instrucciones que estamos dando acá, el xy asterisco es el mismo x sub y. Cuarto paso, vamos a formar y a calcular el producto de f de x y asterisco por el delta de x. Bien. Acá importante, muchachos, antes de pasar al cuarto paso, que nosotros simplifiquemos esto tanto como se pueda. Resolvamos los productos, las potencias, es decir, acá tenemos este binomio. Resolvamos todo esto tanto como se pueda. ¿Para qué? Para que en el quinto paso, que es donde calculamos la sumatoria, simplemente sea separar en varias sumas, ¿cierto? Separar en varias sumas y aplicar las fórmulas. Aplicar esas fórmulas. Una vez tenemos esto acá en la sumatoria, entonces ya podemos proceder a calcular el límite. Bien, a calcular el límite. Yo les aconsejo sobre todo al principio que lo hagan así, que lo hagan por pasos, para que usted de todas formas tenga muy claro qué es lo que se está haciendo en cada paso. Ya después, con el tiempo, si usted hace varios ejercicios, puede llegar a plantear todo esto desde el inicio como una sola ecuación, aunque se los digo también, no es que se vaya a ahorrar proceso, simplemente que va a ir haciendo el proceso agrupado todo el tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, escribo lo siguiente. Si yo, por ejemplo, escribo, bueno, el área será el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de la función, ¿cierto? La función que es x al cuadrado. Acá yo tendré que haber calculado mi delta de x y mi xy asterisco. El xy asterisco era 1 más 1 sobre n por i al cuadrado más 2 veces eso mismo por i. Cierro este paréntesis por el delta de x que es 1 sobre n. Yo podría plantearlo así. Y observe acá, lo primero que necesito hacer que es resolver esto. ¿Cierto? Calcular el cuadrado y resolver esto. Para luego hacer ¿qué? La sumatoria, calcular la sumatoria en términos de n. Es decir, de 1 hasta n, calcular esa sumatoria. Para finalmente hacer ¿qué? Calcular el límite. Usted estos tres pasos puede compactarlos en una misma expresión, si así lo desea. Pero no quiere decir que se vaya a ahorrar hacer alguno de los pasos, no. Porque los está haciendo aquí de todas formas. Observa, acá está haciendo el cuarto paso, acá está haciendo el quinto paso y acá está haciendo el sexto paso, que es el cálculo del límite. Entonces, para que también ahorre un poco de escritura, porque cada vez que yo haga un paso acá necesito seguir escribiendo el límite de la sumatoria de tal cosa, ¿sí? Y voy a ir haciendo las cuentas acá. De hecho, si yo lo sigo paso a paso, necesitaré al final escribir menos y tal vez hay menos cabida a errores, porque voy paso por paso ocupándome de una cosa a la vez. Es el consejo que yo les doy.
Si usted ve que le funciona hacerlo de manera compacta e ir haciendo todo a la vez, perfecto, perfecto, puede hacerlo tranquilamente. Lo que me interesa a mí es que lo haga bien. Es que hagan bien el proceso, que puedan calcular bien las cosas. Bueno, acá hicimos un ejemplo bien detallado, ¿cierto? Bien detallado. Fuimos paso a paso usando las propiedades, ¿sí? Entonces, para la próxima clase, les voy a pedir que tomen alguno de estos ejercicios. A ver, por ejemplo, el ejercicio 36 ya lo hicimos en el otro curso. Pueden verlo en el video. Yo les propongo que hagan el problema 40. Hagan, si quieren, el problema 40, háganlo paso a paso, y la próxima clase empezamos. No lo vamos a hacer completo, espero que no, pero por favor revisen lo que hicimos hoy en clase, traten de hacer el problema 40 y empezamos respondiendo de pronto preguntas. De pronto, profe, no me dio, tal vez no sé cómo hacer tal cosa, ¿sí? Empezamos respondiendo preguntas, pero sería buena idea que traten de hacer este problema para que vayan practicando de una vez lo que hicimos hoy. ¿Bien? En los exámenes que están en Dropbox tenemos algunos exámenes, y estos exámenes, veamos a ver, cursos, acá está. Estos exámenes tienen problemas que involucran esta parte de cálculo de área. Más adelante vamos a dar unas definiciones adicionales. Esto se puede interpretar como sumas de Riemann. De hecho, son sumas de Riemann bien particulares. Y la particularidad se la da el hecho de que estamos tomando los extremos derechos. Ya hablaremos de sumas de Riemann en general, ¿bien? Pero lo que estamos haciendo, lo que hicimos hoy, es el cálculo del área por sumas de Riemann. Entonces, veamos. Si nosotros revisamos el temario empieza con el cálculo de algunas integrales. Algunas de estas son por sustitución simple. Por ejemplo, esta de acá es una integral por sustitución simple, la del punto 2. Y miren, la tercera es resolver una integral definida, lo vamos a ver en la próxima semana, por medio de un límite de una suma Riemann. Es decir, lo que estamos haciendo. ¿Vale? Lo que estamos haciendo. ¿Esto cómo se traduce? Ya veremos el problema del área y la relación con la integral definida. ¿Esto cómo se traduce? Como calcule el área de la región acotada por la gráfica de 2x menos 3x al cuadrado en el intervalo de 0 a 2. Es decir, en los términos en los que nosotros lo hicimos hoy, ese problema se traduce así. Use una suma Riemann, es decir, el límite de una suma Riemann, que fue lo que hicimos hoy. ¿Para qué? Para calcular el área acotada entre la gráfica de esta función, 2x menos 3x al cuadrado, en el intervalo de 0 a 2. Entonces pueden ir haciendo ese ejercicio. Pueden ir haciendo ese ejercicio. En el examen del 2019-2, el primer punto precisamente dice, bueno, tengo la gráfica de x cuadrado más 1 y quiero hallar el valor exacto del área acotada entre la gráfica de esta función y el eje X sobre el intervalo de 0 a 3. Es decir, lo que estábamos haciendo hoy. Pueden hacer también ese problema para ir practicando. Pueden hacer, de hecho, más problemas acá, algunas de estas integrales. Estas integrales ya las pueden hacer, ya pueden usar, muchas de ellas usan sustitución simple o utilizan algunas que son de reglas básicas. Por ejemplo, esta que está aquí. Esto que está aquí es la integral de la raíz de e a la x. Pero esto se puede escribir como e a la x todo a la 1/2, ¿cierto? Pero esto a su vez se puede escribir como e a la x medios por propiedades de potencia, y esto lo puedo resolver, ¿cierto? Hago una sustitución simple del exponente, u es igual a x medios, y entonces el de u es un medio de x,
un medio del de x, y de ahí despejo y me queda la integral de la siguiente manera. Me queda 2 veces la integral de e a la u de u. Y ya está, es una integral sencilla. Hago una sustitución simple y me queda una integral sencilla. Acá también hago una sustitución simple. Por ejemplo, la sustitución es u igual a tangente de x, ¿cierto? Tengo una compuesta. Por lo tanto, el diferencial de u, ¿quién es? Es secante cuadrado por el de x, y me va a quedar ahí la integral de raíz de u, que es lo mismo que igual a un medio, sencilla. En este C, ¿qué hay que hacer primero? Escucho, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer La división, la división de polinomios. Perfecto. Primero hago una división de polinomios y luego lo que quede lo resuelvo ya sea con una tangente inversa, con sustitución simple, y lo hago, ¿vale? Sencillo. Observen, ahí al menos en la idea ya sabemos hacer 3 integrales. De 20 puntos que valía ya llevamos, bueno, ya llevamos 15. Al menos pensado cómo se debe hacer. ¿Cómo se hace esta de aquí? Esto lo vamos a ver en las propiedades la próxima clase de la integral definida. Pero de hecho esto lo voy a poder integrar por partes. Esto con lo que vamos a hacer en la primera clase de la próxima semana, vamos a poder hacer ya este problema. Entonces, por ejemplo, los primeros 3 ya pueden ir haciéndolos y así también pueden buscar en el siguiente examen cuáles ya pueden ir haciendo. ¿Sí? Acá están las integrales. Y de esas integrales ya pueden ir haciendo algunas. A ver, un momento. De esas integrales, observe, la primera la pueden ir haciendo. La segunda también ya la pueden hacer. También ya la pueden resolver. La tercera y la cuarta. Bueno, la tercera falta la parte de la integral definida, pero no es difícil. Y la cuarta, también necesitamos ver integrales definidas y definidas a tramos. Ya pueden ir haciendo tranquilamente el A y el B. Y también pueden ir haciendo el primer problema de este punto, que vuelve a ser el límite de una suma arriba. Bien, halla el área de la región acotada, utilice la definición, aquí está la definición dada, el límite cuando n tiende a infinito desde igual 1 hasta n de f de x y asterisco por delta de x, ¿cierto? Hay que demostrar que esa cantidad de área es igual a a cuadrada, a la 4, perdón. Pueden ir haciendo todos esos ejercicios de los 3 exámenes que están allí subidos. Acá también hay algunos que son de estas integrales. Pueden hacer, por ejemplo, el B. Pueden hacerlo ya. Pueden hacer el problema 2. También pueden hacerlo. Y pueden hacer, así como les dije que se puede interpretar, el problema 3. ¿Vale? Ah, de hecho pueden hacer el 4B también, porque es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial ya la pueden resolver. Y en los otros exámenes seguramente pueden encontrar también alguna ecuación diferencial para resolver. Bueno, acá en este no. Acá está el primer punto, el 4A, es también resuelva esta ecuación diferencial. Y en este tercer examen seguramente también habrá algo así. Entonces pueden ir resolviendo esos ejercicios para que se vayan haciendo una idea de qué podemos preguntar en el examen. A ver, este examen tal vez no tiene esa parte de la ecuación diferencial, tal vez no. Bueno, muchachos, entonces nos encontramos la próxima semana.